Abre el mío, porque yo lo sé. Abre el mío, yo lo hice. ¿La presentación? Ajá, la tenía en el grupo de Daniel. Muy bien, excelente. Mira, mira. Si nos queremos integrar como proyecto integrador y agarramos el proyecto de los puntos de la calle Broca, ¿de qué está bien? ¿Podemos agarrarlo? ¿Para qué nos arriesgamos? La vida es muy curiosa. Era lo que decíamos, es importante. Capaz de que se le ocurre hacer una estupidez y se salen a la vida. Mejor. No puedo pasar. Sí, es que Buenas tardes, Eso sí. compañeros, maestros. Sí. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy a lo que es nuestro proyecto integrador. Mi nombre es Jorge Alessandro Zúñiga Suárez y pertenezco al primer equipo que se va a presentar el día de hoy. Y les vamos a hablar sobre nuestro cómic y nuestro cartel. Bueno, como tal, nuestro proyecto pretende recrear lo que es la obra clásica de Romeo y Julieta, que fue escrita por William Shakespeare en 1593. Y todo esto será a través de un cómic y justamente con su mismo cartel promocional. Justamente también es el ver porque esta obra sigue siendo tan influyente a día de hoy, tanto en la cultura popular, incluso en películas, series, música, todo, y del por qué sigue siendo tan relevante a día de hoy, a pesar de que tiene muchísimos años de haber sido escrita allá por en la época de Shakespeare. Como tal, la historia original de Romeo y Julieta nos habla sobre dos jóvenes amantes llamados Romeo Montesco y Julieta Capuleto, muchas gracias, que nos cuenta que ellos son dos jóvenes que viven en la ciudad de Verona, en Italia, y sobre cómo estos viven un amor prohibido que se ve interrumpido por el conflicto que hay entre sus familias, que es un conflicto familiar de una búsqueda de poder entre las dos familias. Y mientras esto pasa, Romeo y Julieta se enamoran, se comprometen clandestinamente y esto los lleva a que tengan un destino fatal. Bueno, como nuestro anteproyecto, una de las problemáticas que tenemos es realizar la adaptación en formato de cómic de la obra, agregando, pues ahora sí que nuestras bases, nuestras ideas, para que el fin de todo esto sea agregar la historia de William Shakespeare y que podamos darle un aire fresco a la historia, así poniéndola en otro contexto y decir, es la misma historia, diferente lugar, diferente tiempo, diferentes momentos, pero las situaciones digamos que siguen siendo las mismas. Dentro de nuestro objetivo general tenemos justamente lo que es la realización de la reinterpretación de la novela clásica y como resultado diseñar un cómic, además del mismo cartel promocional que en un momento se los mostraremos. Y justamente el fin del cartel es dar a conocer la existencia de nuestro cómic. Siguiente, por favor. Bueno, pues para sentar las bases hay que saber qué es lo que es un cómic y qué es lo que es un cartel. Un cómic es una forma artística de contar historias a través de ilustraciones secuenciales. Con la llegada de la imprenta en el siglo XIX se hizo más popular el hacer de estos tipos cómics que en ese tiempo se llamaban tiras cómicas. Algunas tiras cómicas muy populares de esa época fueron algunas como The Yellow Kid y Little Demon y Slumberland.
En el siglo XX se transformarían en productos independientes, ya con sus propias bases y con sus propios conceptos. Se hicieron para que fueran fuera de los periódicos de esa época y ya para crearse su propio producto. Ahora, el cartel es un medio audiovisual diseñado para transmitir un mensaje. Usualmente es de papel o cartón, con elementos gráficos y tipográficos. Su tamaño varía de A4 a B1 y existen desde tiempos antiguos, ya que se utilizaban para transmitir los mensajes de las leyes y los decretos. Con la invención del papel y la imprenta, se comenzaron a realizar masivamente porque ya era más fácil el poder manufacturarlos. Bueno, la problematización de la problemática de la historia, se trata de, se enfoca principalmente de las familias opuestas de la misma clase que pues tienen un conflicto y ellos tienen un amor prohibido a los que pues tarde o temprano pues desafortunadamente pues sí les tocaría como enfrentar a estos conflictos de estas familias opuestas a las que tarde o temprano pues los dos jóvenes cometerían un suicidio antes de separarse y ellos pues digamos que podemos definir que ya tienen hacen su muerte pero de forma romántica. La justificación. Este cómic es lo hicimos inspiramos esta obra original solo para la audiencia de los jóvenes, refrescando la literatura, la literatura para el público juvenil. Hicimos este cómic y el cartel para promocionarlo también, ya que pues muchas personas pueden también interesar ya en nuestra versión de Romeo y Julieta, pero para un contenido y un público juvenil. Ahora, ya que sentamos las bases, hay que empezar a hablar de nuestra propia historia. Nuestra historia se llama Entre la espada y el laurel. Este nombre fue uno que habíamos decidido ya que este proyecto, este cómic, fue pasando de diferentes etapas, porque teníamos diferentes ideas de cómo se podía plasmar. Entonces, Entre la espada y el laurel es una forma de plasmar el tipo de contexto en el que estaba planteado. Un soldado, un noble del tipo de guerrero y una noble que era una tipo princesa. Entonces es un diminutivo de estar entre ese tipo de cambio de clases, entonces son de la misma clase. Ahora, nuestro Romeo y nuestra Julieta se llamaron Nicolás y Calíope. El diseño pasó por varias etapas, igual que el nombre, de conceptos. Este Nicolaos se hizo para que fuera básicamente un guerrero contrastado con Calíope, que es una princesa. Hablando más a detalle de Calíope, ella fue la primera que se hizo. Su personalidad es fina, es amable, es muy educada por su clase social y su vestimenta fue diseñada para que se viera así, para que se viera muy pulcra, muy limpia, muy bonita, ¿no? Como que muy recatada. El mood board, que es un tipo de ejercicio que se hace antes de poder diseñar alguna cosa, algún tipo de diseño, se hizo
en base a distintas cosas. El primer boceto que se hizo fue haciendo alusión a un diseño de los fanáticos para el musical de Epic, que es sobre la Odisea, que sería el personaje de Penélope. Luego, el siguiente diseño que se tomó en cuenta fue de la mitología griega, que fue Megara, de la película de Disney, y después, con algunos aspectos físicos que queríamos que tuviera, se destacó el pelirrojo de su cabello y su peinado característico, así como una paleta de colores que era más alusiva a lo que es el blanco, a lo que es la inocencia, a lo que se le dice los colores más fríos. También se utilizó un acentuado que es el dorado. Es algo que van a tener en común Nicolaos y Calíope, que ambos tienen mucho dorado en su diseño. ¿Por qué se eligió así? Es que se eligió así porque queríamos que destacaran ante los ojos del cómic, ¿no? Queríamos que fuera una figura que dijera, estoy aquí, ¿no? Nicolaos se hizo después de Calíope y como pueden ver es bastante diferente a lo que es Calíope. Él tiene tez más morena, tiene el pelo más oscuro y sus ojos son de color verde comparados con los azules de Calíope. Él se diseñó, como dije, este proyecto pasó por varias etapas y varios bocetos y se diseñó para ser un gladiador, pero en este contexto es más un noble que es un guerrero, ¿no? Que su familia es más de tipo guerrero para ir valga la redundancia, para ir a la guerra, y se utilizó la vestimenta de esa época del Imperio Romano para destacar su capa, su dije, que es una parte importante de su diseño. Su dije, no sé si se puede apreciar muy bien, pero tiene un corazón. Ese dije es como su sello característico, porque él es un chico que se guía mucho por su corazón, por sus emociones. Por eso puede llegar a ser impulsivo, porque en esta historia ambos son realmente impulsivos, son muy dejados para que sean controlados por sus emociones. El concepto de Nicolaos se utilizó como un tipo parejita, porque se utilizaron las mismas bases que con Calíope. Se utilizó el diseño de los fans de Epic, el musical de Odiseo, la mitología griega con Hércules, de la película de Hércules de Disney, y también se utilizó la vestimenta de esa época, que era de un gladiador, y algunos peinados. Su paleta de colores igualmente se trató de utilizar una paleta de colores que fuera cálida, y contrastando con Calíope se pudo hacer esa diferencia. También se puede notar que está acentuado el color dorado, porque el color dorado, como ya dije, es un factor importante de su diseño. Bueno, ahora sí vamos a hablar como tal de la sinopsis de nuestro mismo cómic, de nuestra historia, y remontémonos hasta, digamos, siglo V, siglo VI, por ahí, en el mero auge del Imperio Romano. Vámonos a la ciudad. Imagínense que estamos en la ciudad de Roma, específicamente en la localidad de Travestere. En este lugar residen nuestros dos protagonistas principales, que son Nicolaos Morelos y Calíope Aurelius, los herederos de dos familias que siempre, pero siempre han estado enemistadas y en conflicto. Nunca se ha sabido por qué, pero simplemente se sabe que están buscando lo que muchos seres humanos quieren, que es el poder. Entonces, estas dos familias están destinadas ahora sí a desafiarse, pero no solo a pelear, sino que en alguna de esas ramitas están destinadas a enamorarse.
Entonces, en medio de este conflicto mortal, inicia un encuentro prohibido en una fiesta, la cual se convierte en un amor muy apasionado, pero que también es secreto. Entonces, esto queda sellado por una boda clandestina entre nuestros dos protagonistas, pero sin embargo la tragedia se cierne sobre ellos cuando en un duelo vengativo desata la furia del emperador, quien lamentablemente termina apresando a Nicolaos y diciendo, pues ¿saben qué? Ya me tienen harto, ya estoy harto de ustedes, ya voy a mandar a matar a unos de ustedes y ya, por favor, terminen sus problemas porque ya estoy harto de que siempre ustedes me estén dando problemas. Entonces, Nicolaos es condenado a muerte y desesperada, Calíope por salvar pues, a su novio, al amor de su vida, esta termina planeando un escape que, por un fatal malentendido, termina en un final pésimo para nuestros dos protagonistas. La elección de nuestro tagline fue en base a la historia que llevamos y se llama dice, en el corazón de la guerra hay amor. Creo que se explica por sí solo de que justo en el corazón de la guerra entre estas dos familias y entre el conflicto y en todo lo que pasa, logró surgir el amor. Next. Ahora le vamos a presentar cómo recopilamos toda la información. Bueno, pues para empezar utilizamos Excel principalmente usamos el formulario de Google para hacer unos cuestionarios y, que esos cuestionarios fueron para el público juvenil y así que pues la mayoría de algunas personas pues contestaron el cuestionario como lo querían, cómo querían la historia y así que pues, y en Excel hicimos una relación de datos y pusimos las gráficas para ver cuántos votos fueron. Next. Aquí pues la primera pregunta sería, ¿estás interesado en una nueva adaptación? Bueno, el 82% votaron que sí, pero el 17% votaron que no. Next. ¿Crees que el amor entre Romeo y Julieta es muy fantasioso o realista? Pues la mayoría votaron que sería fantasioso, que sería el porcentaje 78. Pero si quieren, para aquellos que votaron lo realista, pues fue el 21%. Next. ¿Qué género consideras que mejor describe a Romeo y Julieta? Bueno, pues para empezar, pues la tragedia fue el 64%, o sea que sí fue mucho. La que quieren una tragedia. Otras que quieren un romance fue el 14% y el drama histórico fue el 21%. Next. ¿Crees que el final trágico de Romeo y Julieta fue inevitable? Pues para empezar, el sí por el destino votaron por el 14%. Sí, debido a las decisiones de los personajes, pues la mayoría pues votaron el 53%, que eso es lo que se sumó. No pudieron haberlo evitado, pues quedó el 32% que votaron. No creo que fue un error de los autores, ninguno. Next. En caso de que se hiciera una nueva adaptación cinematográfica de esta historia, ¿te gustaría que fuese un contexto actual? Y los que votaron sí fue el 46%, el no 14%, tal vez el 39%, eso es lo que votaron en el cuestionario cada quien. Ahora, vamos a hablar de de nuestro producto, el cómic. Si mis compañeros, por favor, podrían pasarles el cómic para que vean. El cómic fue elaborado después de hacer el guión gráfico. Nuestro guión hizo claves, algunos puntos. El primero era el hacer evidente la fiesta, que son nuestros plot points, vaya.
era hacer la unión que se hicieron en la fiesta, la escena icónica del balcón en donde se juran amor. Luego, el conflicto que se hizo gracias al malentendido entre un amigo de la familia, que era Leander, con Nicolaos, y la muerte de Adonis. Y al final, la realización de que Calíope estaba muerta, entre comillas, y la muerte de Nicolaos y luego la muerte de Calíope. Nuestro cómic fue elaborado con un estilo tipo, no diría un estilo manga, pero lo voy a llamar así porque no hay otra forma de describir ese estilo. Es un estilo manga que fue desarrollado después de varios años de prácticas. Se realizaron los bocetos a base del guión gráfico que hicimos para hacer una estructura mejor, para hacerlo más fácil de realizar, porque al ser una historia es un poco difícil el plasmar en ideas lo que van a ser los dibujos. Entonces tenemos que mejorar los diálogos, tenemos que acomodar las burbujas de texto, hacer que se vea más dinámico. Bueno, entonces lo que hicimos fue hacer el boceto, nos encargamos del trabajo de línea que se llama line art, y después hicimos el coloreado, que intentamos hacerlo un poco fantasioso para que se ajustara con nuestra historia, que es una historia clásica, una historia medio, pues diríamos que medio fantasiosa, porque pues eso de enamorarse a primera vista a veces no, pero pues bueno. Y después la portada fue hecha para que se viera en contraste frente a frente, Nicolás con Calíope viéndose apasionadamente, con nuestro título entre la espada y el laurel. Y entonces utilizamos una tipografía que se utiliza en los mangas usualmente, y una estructura de cómic americano que se lee de izquierda a derecha, porque antes estábamos pensando en hacerlo tipo manga, que se leyera derecha a izquierda, pero mejor lo dejamos de esa forma porque se nos hacía más entretenido que se leyera como tipo cómic americano. Bueno, vamos ahora sí a la estructura de nuestro cartel. ¿Alguien puede pasarle la diapositiva también, por favor? Please. Muchas gracias. Ok, bueno, este es nuestro cartel. Decidimos usar la misma portada del cómic porque sentíamos que no había una imagen mejor para representar ahora sí que nuestra historia. Y justamente los elementos que elegimos para nuestro cómic fueron los mismos pergaminos, que son justamente que se ajustan a la época en que está nuestro cómic, y también decidimos agregar digamos que los frisos, ¿cómo son frisos? Que están mayormente en los templos romanos, que son las grecas, que para la época podrían parecer griegos, pero normalmente los romanos le copiaban mucho el arte a los griegos. Entonces decidimos como que usar ese elemento artístico que nos caracterizaba mucho en esa época, y justamente decidimos ponerle la Universidad Salesiana Comic Group presenta su nueva historia, y dice entre la espada y el laurel, junto con nuestro tagline que está arriba de nuestro título, promocionando el mismo cómic, diciendo en el corazón de la guerra, pues hay amor, ¿no? Y pues de nuestra parte, creo que eso es todo. Chris, next one, please. En conclusión, este trabajo nos ayudó mucho para volver a revisitar la literatura clásica, que muchos de los jóvenes actualmente no la están como que haciendo mucho caso, y entonces con este cómic pretendemos que las nuevas generaciones
puedan volver a conocer estas historias y que este tipo de historias se puedan seguir difundiendo de generación en generación y pues que no se puedan pues perder, ¿no? Porque son historias que han marcado a muchísimas personas a través del tiempo. Entonces eso es lo que pretende hacer nuestro cómic con nuestra historia. Y pues ya, estas son nuestras fuentes. Y pues muchísimas gracias y espero que sigan teniendo una bonita tarde.